Sarah speaking. El juego de hoy se llamará Arma la máscara. You can begin now. Imprimí las 3 plantillas que encontrarás gratuitamente en la descripción. Las forré con papel contact, apoyándome en una regla, bueno, en este caso una escuadra, para que no quedaran burbujas, y fui avanzando poco a poco. Recorté cada figura y doblé y fui marcando todas las líneas. Para marcarlas mejor utilicé una escuadra. Las pestañas que nos permitirán unir las figuras son las que están sombreadas en gris. Hice lo mismo con cada una de las plantillas. Tomé la primera figura de la plantilla que nos ayudará a hacer la frente de la máscara. Formé un triángulo pegando la pestaña de en medio con silicón líquido. Apreté las pestañas también por dentro. Uní la primera figura con la segunda, uniendo estas pestañas. Reforcé por dentro poniendo silicón en cada pestaña. Y luego pegué la tercera con la segunda figura de la plantilla superior para tener las 3 enlazadas entre sí. Primero pegué y aplasté la parte del centro y luego con cuidado fui insertando las demás pestañas. Ya tenemos la parte superior. Ahora tomé la figura que está solita y armé la nariz, pegando las pestañas. Y nos queda una nariz bien respingadita. Después uní las pestañas que nos ayudarán a formar los pómulos. Fui dando la forma correcta en la que deberían ir aplastadas las líneas y tomé la pieza de la frente de la máscara para unirlo con las 2 piezas que ya tenemos armadas. También reforcé con silicón líquido la parte del centro. No olvides regalarme un hermoso y poderoso like, ya que estos y los comentarios me ayudan a tener mucha energía para crear nuevos y mejores videos. Como no mantuve tanto tiempo sosteniendo la parte del medio, se despegó un poco, así que le puse Durex por la parte de atrás para sostener el peso. Ahí viene la pieza que parece murciélago de la última plantilla. Puse silicón frío en todas las pestañas para unir la parte de arriba de la boca con la pieza que ya tenemos armada. Este de en medio será nuestro labio superior. Saluditos para Samir Puma y Scarlett Esmeralda. Acomodaré correctamente y pegaré. Ahora tomaré las últimas 2 piezas. La primera es el labio inferior y la segunda es la quijada. Esta última la pegaré con ayuda de las pestañas de abajo y las pestañas de arriba las doblé hacia arriba. Para esto decidí usar pegamento instantáneo,
ya que con el silicón líquido tenía que esperar más para que secara. En cambio, como su nombre lo dice, era al instante, ya que para mí la parte de los labios y la quijada fue la parte más complicada de pegar. Habiéndolas pegado, uní y apreté el labio inferior y lo pegué con el labio superior. Marqué las pestañas hacia afuera y aplasté ambos labios para que quedaran unidos. Y ya tenemos nuestra máscara armada. Ahora vamos a pintarla. Para esto utilicé pintura en aerosol. Agité el envase y fui deslizando la mano de un lado hacia otro a una distancia aproximada de 15 centímetros y dejaba secar entre capa y capa. Esta pintura es negro mate. Se puede notar cómo poco a poco se va matificando. Pero como la máscara del líder es brillante, le di una última capa de pintura en aerosol acrílica color transparente. ¡Listo! Nos ha quedado genial. Para los ojos corté tiritas de foamy de color negro, a las cuales también pinté con el esmalte acrílico color negro. Te recomiendo mejor cortar un cuadrado de foamy y pintarlo antes de cortarlo en tiras, ya que cuando apliqué el aerosol, las tiras comenzaron a saltar y a volar por todos lados. Estas tiras las iré acomodando en forma de reja, con la mínima distancia de separación, primero de forma vertical y luego dos de manera horizontal. Estas últimas las iré entrelazando, tejiendo entre las verticales. Lo mismo haré para los dos ojos. Uy, ya casi terminamos. Para amarrarme la máscara utilicé un listón de color negro, el cual medí alrededor de mi cabeza y conforme a esa distancia lo corté y lo pegué alrededor de este disfraz. Pero como yo quería que más personas se pusieran la máscara y no solo yo, corté a la mitad del listón y le pegué 2 pedazos de velcro para que fuera adaptable para más tamaños de cabezas. Después de todo esto, puedes darle un último toque de pintura o dejarlo así. ¡Y listo! #igualdad. Si te gustó este video, te gustarán estos próximos videos del juego del calamar y de manualidades de Among Us. Y si te gustan las manualidades virales de películas o videojuegos, suscríbete a este canal. Nos vemos sin falta la próxima semana.